¿Cómo están, amigas, amigos, amigues, todos de DKT? Fíjense que estamos hoy con el doctor José Jiménez de Femina Fem y vamos a platicar de ITS, ETS y etcétera, etcétera, ¿no? Etc, etc. Para que pues sepamos cómo protegernos y que por consiguiente pues, nos va a ayudar también a no embarazarnos. Pero doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Pues mucho gusto. Nervioso la primera vez que hago esto, pero... Ay, luego le va a agarrar el gusto. Es como el cepso, claro. Se los juro. Oiga, doctor, a ver, a mí me asalta la duda, arriba las manos. ¿Qué diferencia hay entre una ETS y una ITS? Porque a mí me decían, no, se tiene que decir infección de transmisión sexual. Y de repente en la SEP ya hablaban de enfermedad de transmisión sexual. O sea, ¿cómo? Claro. Lo que pasa, bueno... Hablamos ETS, enfermedad de transmisión sexual, ITS, infección de transmisión sexual. Usualmente, y de hecho en América, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, sí se maneja como enfermedad de transmisión sexual. De hecho, la traducción está así. ¿Por qué se empezó a tratar de implementarlo de infección de transmisión sexual? Por este concepto, que todas las enfermedades de transmisión sexual son secundarias a una infección. Sin embargo, no todas las infecciones pueden o complementan la enfermedad. No todas las infecciones desarrollan la enfermedad a fuerza. ¿Sí me van a entender? Ahorita nos va a explicar esto con peras y manzanas. Claro. O sea, pónganos un ejemplo de una infección que se puede convertir en enfermedad, pero no viceversa. A ver. A lo que voy, todas las enfermedades que se produzcan van a ser secundarias a una infección. Pero, por ejemplo, si tenemos una infección, virus papiloma humano, ¿no? Virus papiloma humano, de repente, si no tenemos una lesión, algo que se manifieste, nada más vamos a tener latente ahí la infección, pero no se va a manifestar la enfermedad. Tal vez, por ejemplo, el herpes, ¿no? Podemos tener la infección, pero no se va a manifestar la lesión hasta que haya tal vez una baja de defensas, cosas por el estilo. Okay. Entonces la infección la tienes, pero la enfermedad no la estás manifestando. Por eso. Entonces por eso es más amplio hablar de infección de transmisión sexual. Y no son diferentes, no es que unas sean otras, o si las dividen. Es básicamente hablar de lo mismo. Simplemente yo creo que el modificar el concepto de infección de transmisión sexual engloba más todo el concepto, porque puedes tener la infección y no manifestar la enfermedad. A ver, y ahora vamos con las preguntas del público. Cada que les advertimos de algún tema, enloquece. Porque hay tantas dudas y ya sabes, los amigos, las amigas, la tía Chona, pues todos nos dan pura información sesgada o alocada o alucinante. Ya nos llevan casi con el brujo, pero no a donde debemos. Si tengo relaciones con condón, evidentemente estamos hablando del condón masculino, ahorita hablamos del otro. ¿Cabe la posibilidad de contraer VPH o el virus del papiloma? Sí cabe la posibilidad. Sin embargo, el correcto uso del condón en cada actividad sexual y todo tipo de actividad sexual disminuye totalmente la tasa de infección de cualquier enfermedad de infección de transmisión sexual. En este caso el VPH, si uno usa bien el condón, disminuye aproximadamente un 70-80% la probabilidad de que te infectes por VPH. Es como por ejemplo el VIH también, o sea, si tú utilizas bien el condón, disminuye entre un 85-95% la probabilidad de que te infectes de VIH. Y así nos podemos ir con cada una, ¿no? Por ejemplo, sífilis, gonorrea, tricomoniasis, todos esos también disminuyen el riesgo. Pero ¿qué pasa? Porque muchas veces dicen que el problema es frotar nuestros genitales, no tanto la penetración, y que por eso, para evitar el papiloma, ahí sí deberíamos de usar el femenino que cubre estas partes exteriores. De alguna forma sí, la infección siempre debe haber contacto y lesión entre mucosa y mucosa, ¿no? De alguna forma que haya un microtrauma, una si pequeña no hay lesión. forma. Si no, es mucho más difícil. De alguna forma la barrera siempre va a estar, pero de todos modos la infección no te va a cubrir completamente.
Ninguno de los dos condones. Ninguno de los condones, y además, aún el uso correcto del mismo, solamente se ha visto estadísticamente que disminuye el riesgo en un 70-80%. Y también, por ejemplo, si utilizas bien el condón, si ya tienes el VPH, por ejemplo, las mujeres principalmente, que es con que se manifiestan las lesiones, aumenta la regresión de la misma lesión. Porque las lesiones, todo esto es viral. Entonces el cuerpo lo ataca, lo puede, puede contenerlo, como cualquier infección viral, como trastornos de la garganta, lo que sea. Entonces, si tú dejas de tener ese contacto, la lesión, tu cuerpo hace que la lesión regrese, que se haga más pequeña o desaparezca. Entonces, si utilizas el condón, las tasas de regresión aumentan. Entonces, también por eso es como que realmente importante utilizarlo. Entendemos. Y por otro lado, entonces, la forma de, tengo que decir contagio de una ITS. Sí, de alguna forma, de transmisión. De transmisión de una ITS. ¿Cuáles serían? Forzosamente que haya un trauma, pero a ver, explíquenos qué es, cuál sí y cuál no, porque se acuerda, doctor, cuando decían que empezábamos a hablar del VIH, decían el piquete del mosquito, ¡ay! El beso. A ver, orden, vamos a explicar aquí esto. Pues es que realmente, hablándote de todas estas infecciones de transmisión sexual, obviamente hablamos de que todas por cualquier tipo de contacto sexual, ya sea oral, vaginal o anal, y sobre todo anal, porque es cuando existe ciertos microtraumas en la mucosa del recto, porque no está, digamos que fisiológicamente hecho para eso. Entonces justamente al momento de tener esa actividad hay una lesión, entonces también ese es como lo que propicia la infección. Puede ser no sexual, sí, también puede ser no sexual, tal vez por una transfusión de algún hemodderivado, sangre, plasma, lo que sea. Transfusión, ¿eh? Sí, ¿qué más? Porque de alguna forma, que es difícil en la actualidad, porque de alguna forma hay varios filtros de calidad en ese sentido, pero de que existe. Y por ejemplo, ahora esto de que es que me atendió el dentista y no desinfectó el instrumental, ¿podría ser? Es complicado. Es realmente complicado, o sea, va más por la transmisión por ejemplo, en el contacto con lesiones, en el contacto con fluidos corporales, en el caso líquido seminal. Es directo a sangre, casi, ¿no? Y de mucosa a mucosa, en el cual cuando hay una microtrauma. También, por ejemplo, en el embarazo, por ejemplo, si hay una infección por sífilis, por VIH, hay una transmisión vertical en el cual la madre transmite al feto. Entonces, esos son los tipos de transmisión que puede existir no solamente sexual, pero principalmente es sexual, ¿no? La mayoría de las transmisiones se realizan por actividad sexual. ¿Beso o no? No. Decían que hacía falta como 3 litros de saliva. No, y eso es un beso muy baboso, ¿verdad? O sea, no se me agobien. Piquete de mosquito, no, nada de eso. ¿Cuál es el precio aproximado del tratamiento para controlar una ITS o infección de transmisión sexual? Agárrense porque aquí es donde viene de diferente rango, ¿no? Y es que eso es tan amplio como los medicamentos existen, tan amplio como la cantidad de farmacéuticas que existen. O sea, puedes encontrar un tratamiento que vaya, por ejemplo, la sífilis, se trata con penicilina. Y la penicilina de alguna forma actualmente no es muy cara. No, hay hasta de genérica, ¿no? Sí, de 50 pesos entonces tenemos que tal vez tener como varias dosis, pero te llevas como 200 pesos en tu tratamiento. Y qué terrible, antes era verdaderamente mortal y que provocaba una serie de consecuencias espantosas. Totalmente. Pero de todas maneras hay que detectarla y tratarla, ¿verdad? Y también las infecciones, por ejemplo, pueden ser hasta mixtas. Entonces sabes que te voy a tratar con esto y del otro. Entonces, por lo general, si hablamos de un tratamiento de patente, pues bueno, para las infecciones de transmisión sexual, por lo general andarán rondando los 500, 800 pesos tal vez en un medicamento de patente. Pero ¿no? Ahorita vamos a otras más de largo tiempo. Pero la sífilis, ¿cómo se dan cuenta que tiene uno sífilis? ¿Se nota? Ahora sí que se echa de ver, como decía mi abuela, no, claro. ¿O hay que hacer estudios? Claro, se hacen estudios, pero
Totalmente, el paciente va a llegar a tu consulta porque tiene una lesión. Siempre existe. ¿Con siempre, la sífilis? Siempre hay un periodo de ventana en el cual pueden pasar unas semanas, pero después de eso existe una lesión que se llama un chancro, que es una lesión como no dolorosa, como umbilicada, un poco eritematosa rojiza, en el cual se inoculó este treponema pallidum. Entonces ahí mismo se va a ver la lesión. Entonces uno va a ver en los genitales, oye, ¿qué tengo ahí? Tengo ahí como un cráter. Hay que ir a ver al doctor. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta, ¿sabes qué? Ese es un chancro, seguramente sífilis, porque es lo más común. Hay lesiones chancroides, hablamos chancroides porque son parecidas al chancro, por hemófilos Duprey y otro tipo de infecciones. Pero dices, esto es sífilis, y lo importante de la sífilis es de que tiene varias etapas, primaria, terciaria, y con ella terciaria. efectos, ¿no? Que terminan, bueno, hasta en locura y muerte o lo que gusten, ceguera, ¿no? Puede afectar a nivel del sistema nervioso central. Lo que pasa con esto es de que también después de que dejaron pasar a veces la lesión, vuelve a la etapa secundaria, ya se vuelve, por ejemplo, lesiones en las manos y te pones como rojitas, puntos rojos. Entonces como que esa es la lesión en la cual ya está sistémica. Por eso pero siempre por lo general llegan con su lesión en los genitales, mira, me dio esto. Es a tiempo. Ajá. Entonces es fácil de tratar, pero sí implica un compromiso de la gente que está teniendo actividad sexual y sabe que le salió algo y por pena tal vez no avisa. Y ya se me quitó, bueno, no hay problema, ¿no? Entonces, pero es parte del ciclo natural de la enfermedad. Entonces. Por ejemplo, antes se hablaba mucho de la gonorrea, en tiempos de mi padre. Sí, claro. Esta sigue existiendo y ahora hay casos incluso en la garganta, ¿no? La gonorrea como tal... Usen condón. Pero siga usted, maestro, siga. La gonorrea, ¿eso qué es? Es una infección también por un gonococo. Por lo general esto nos manifiesta secreción por ejemplo, en el pene, en el meato uretral, causa mucha uretritis. Esa es la enfermedad de la uretritis gonocócica o cervicitis en el cuello de la matriz. Se observa como descarga de flujo purulento. Entonces nos podemos dar cuenta en ese sentido. Bueno, lo podemos diagnosticar bien con cultivos especiales, pero también es fácil de tratar la gonorrea, el gonococo como tal. Es más, hay dosis únicas de un tratamiento en el cual simplemente hay que estar vigilando que se haya retirado la infección. En la garganta, ¿qué se llega a ver? Porque ha habido personas que lo refieren así. ¿También pues, es alguna lesión o algo? Más que nada BPH por lesiones condilomatosas en faringe. En faringe. Ok. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo después? Perdón. Las ITS más frecuentes. Bueno, hay un montón, hay como 30 infecciones, ya sea bacterias, protozoarios y demás que puedan transmitirse por la contacto sexual. Pero son aproximadamente 8 las más frecuentes. Unas son curables y otras no son curables. No más tratables. Las más comunes y que son curables. ¿Cuáles son? Por ejemplo, sífilis. Ok. Gonorrea. Ok. Tricomoniasis, que es una infección en la vagina. También hay descarga amarillosa, verdosa. Y se me está escapando. ¿Clamidia o alguna de esas? Clamidia, por infección por clamidiasis. Entonces, de alguna forma, gracias por el apunte, pero son... Es de las que más me sí. Porque todo mundo habla. Oiga, el papiloma también, o sea, esas son de las que comúnmente se habla. Se tratan, se quitan. ¿El papiloma se quita? Ahí están las que no curables. Venga. No curables: VIH, BPH, hepatitis B. Hijo, bueno, eso sí da una lata. O sea, básicamente como son esas las que más afectan y que, bueno, son tratables, afortunadamente, ¿no? Son tratables, son controlables. O sea, actualmente la gente vive con VIH y vive bien. O sea, si es bien tratable, vive bien.
pero ese vive bien no es para darle vuelo a la hilacha y practiquemos el bareback. Doctor José, a ver, ¿cuánto cuesta vivir con papiloma o VIH o hepatitis B? Que bueno, ahora creo que es todavía más latoso la hepatitis B, pero a ver, ¿cuánto cuesta vivir con eso? Pues mira, vivir con VIH actualmente es gratuito. Hay centros en los cuales puede uno conseguir su medicamento, un buen medicamento y un buen tratamiento, digamos que médico-paciente gratuito. De hecho es lo que se busca, ¿no? Porque realmente de alguna forma si uno quiere erradicar esta enfermedad no debe de llevarla lejos de las posibilidades del paciente. VPH, si te pones a hacer un escáner de todos lados, haces una PCR a todos y ves si tienen VPH o no, 70-80% de las personas con actividad sexual va a tener VPH. Tal vez tú tienes VPH, tal vez yo tengo VPH, pero espérame, ¿de qué depende de que la cosa esté mal? O sea, de que sí se pueda desarrollar un cáncer o algo. El punto es la vigilancia. Afortunadamente el VPH es muy lento. O sea, es demasiado lento. Pueden pasar meses, años en que te haya una manifestación. Sobre todo por eso el cáncer cervicouterino es como de países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque no, la gente no se cuida, la gente Qué no va. lástima cómo estamos. Entonces pueden pasar la señora, yo en mi consulta, veo, señora, colposcopía cuando se hizo y ya tiene 28 años y 2 embarazos y, ay, nunca me hice una. Entonces la revisas y dices, híjole, ya tienes una lesión, pero tal vez a veces no es tan grande porque evoluciona lento y por años, pero el cáncer cervicouterino hay gente de 40 años que nunca se hizo nada y dices, ahí está, ¿no? O sea, hay que mantenerlos a raya, primero que nada con vigilancia. Ahora, ¿a cuánto tiempo después de una relación sexual no protegida o que se rompió el condón, ya sabes, todo eso, es bueno irme a hacer el análisis? Porque tú decías que hay una ventana donde, bueno, igual a la semana todavía no se ve nada. Como de incubación de alguna forma. Exacto. ¿Cuánto se tarda en que de veras salga en el análisis? Bueno, es que es muy variable porque tendríamos que hablar de cada infección, pero tal vez si hablamos, por ejemplo, de VIH, existe de hecho un periodo de ventana en el cual tú ya te infectaste, pero pueden pasar de 3 a 12 semanas para que sí, de alguna forma el cuerpo haga cierta cantidad de anticuerpos que puedan ser detectables en las pruebas. Entonces puede ser, si a las 3 semanas no es detectable, seguramente te van a hacer otra prueba después de las 12 semanas, porque hay que valorar que si realmente haya una infección o no. Vaya, el VPH, tienes una infección y tienes duda de que puedas tenerla, realmente es muy poca las personas que llegan y tienen un contacto de riesgo y te buscan luego. Rarísimo. Sí. Hay personas que sí, porque ya saben, ¿no? O que la pareja es portador y se rompió el condón. A estos les dan un tratamiento como especie de la pastilla del día siguiente para evitar el embarazo, ¿no? Les dan como una fuerte dosis del antiviral. Por ejemplo, en VIH sí, hay una de rescate. Una de rescate que le llaman, por eso es bueno ir de inmediato a los doctores. Por ejemplo, pues ya, si, por ejemplo, existe lo de la vacuna del VPH, ¿no? También, pues hay que hacerlo. Pero eso ya más bien tendrías que ser, si tú ya tienes la infección por una cepa de VPH, pues la vacuna solamente te va a proteger contra las más frecuentes. Entonces, si una de las más frecuentes no la tienes, esa vacuna te puede ayudar. Es importante vacunar a partir de los 11, 12 años, niños y niñas. También se puede desde los 9 años. A las mujeres se puede hasta los 26 años. A los hombres, bueno, lo que se norma hasta los 21 años. Se puede, hay unas dosis que se dan en vacunas que se dan en 2 dosis o en 3 dosis. Actualmente, ¿quién contrae más ITS? ¿Hombres o mujeres? O vámonos a toda la población LGBT, sobre todo trans. ¿Quién está contrayendo más ITS? Pues es que en este caso también depende de la población de riesgo. Si hablamos en hombres y mujeres, hay veces que es un poco más la mujer porque de alguna forma
sabiendo esto, el contacto sexual entre hombre, de repente hombre con mujer, hombre con otra mujer, hombre con otra mujer, entonces va infectando. Hablando de hombres que tienen sexo con hombres, se infectan muchísimo más porque también es mucho más, la actividad sexual es mucho más frecuente de hombre con hombre. Y luego acuérdense que luego llegan y también a veces hay también relación con la esposa y entonces, bueno, es claro. Ahí como empieza. Y recuerden que le dije que también las transmisiones sexuales, las infecciones de transmisión sexual es mucho más por vía rectal. Entonces, bueno, el hombre que tiene sexo con hombre tiene más posibilidad de tener infecciones de transmisión sexual que después dice, si vengo acá con mi esposa después, pues también voy a infectarla. Entonces, de alguna forma los hombres en este caso, las poblaciones de riesgo, tendríamos que ver, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, tal vez sexo servidoras. ¿Qué tal con nuestras trabajadoras y trabajadores sexuales? Sí, pues por eso hay que es variable, es muy variable, pero más bien tendríamos que ver la población de riesgo, ¿no? Oigan, a ver, yo ahorita voy a dar una recomendación, pero ¿usted dónde sabe que se pueda realizar una prueba de VIH o de alguna ITS? Pues de forma gratuita. En nuestro medio, en nuestra población tenemos muchas instituciones que ayudan a eso, sobre todo, bueno, en primera instancia, las de siempre, IMSS, ISSSTE y SEM, demás, que tienen como su población en la cual pueden darle seguimiento a sus pacientes. Si no tenemos alguna institución que nos abrigue, digamos, podemos ir y buscar a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, Seguro Popular, también tiene este tipo de servicios. Si uno, bueno, investiga, habla a líneas especializadas en SIDA, me parece que el del SIDA y demás, te canaliza totalmente y rápido, ¿no? Oye, ¿ustedes ahí en Feminafen hacen el estudio? Digo, no forzosamente gratuito, pero ¿hacen estudios? Claro, sí, tenemos ahí alguien que nos... un laboratorio que nos trabaja directamente y, bueno, al final de cuentas, para todo tipo de infecciones de transmisión sexual existe, ¿no? Oye, ¿dónde queda Feminafem y cuál es su página? Es www.femina.com. Está en la calle de Joyas, se me está olvidando ahorita el número. Calle Joyas en la Colonia Estrella. Está Femina con doble I, nada más acuérdense, Femina. Ajá, Fem. Está ahí a 2 cuadritas del Metro Talismán. Perfecto. Estoy ahí y bueno, por todos lados, porque estamos persiguiendo la chuleta por todos lados. Ambulando. Sí. Oigan, y otro que deambula es nuestra Ruta 69, no sé si te la has topado. No, me la he topado. Yo tuteándolo y él hablándome de usted. Yo no puedo hablar de otra forma. Mi vida. Pero déjenme contarles rápidamente que ya existe la tarjeta o la credencial de la red DKT. ¿Para qué les va a servir? Por ejemplo, aparte de traer todos números de emergencia para recibir apoyo emocional y canalización, acuérdense que en las redes de DKT, así como, bueno, lugares como Feminafen, nadie emite juicios, es muy respetuoso y cálido, ¿verdad? Este abrazo, este acompañamiento. Pero además trae ahora una ventaja, fíjense, Laboratorios Polanco están ofreciéndonos con la de la red DKT, el check-up de salud sexual, hepatitis C, sífilis y VIH por solo 576 pesos. Amigas, amigos, es un pero súper precio. Es un ahorro porque el normal cuesta 1,534. O sea, cuesta un tercio de lo normal, pero solo es válido hasta el 5 de enero. Que no tienen la pueden ustedes pues conseguir en la Ruta 69, donde están las unidades de DKT. Vean a dónde andan, ahí en la página de DKT Prudence. Y también la pueden conseguir aquí en las instalaciones de DKT en Miguel Ángel de Quevedo 696. Y ya luego se dan su paseado por Coyoacán. Pero otra es que el Laboratorios Polanco, fíjense, les puede recibir en todas sus sucursales de lunes a sábado de 7 de la mañana a mediodía. Hay que llevar 4 horitas de ayuno, pues para que se pueda realizar el estudio. Súper buena, ¿no? Oigan, yo ya me quedo con esta, no sean así. ¿Me la conocía? ¿Está bien? ¿Está muy bien? Doctor José Jiménez, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. ¿Hay algún correo electrónico a donde hacerle llegar alguna pregunta, algo de nuestro público? ¿O su celular? Sí. ¿O redes? Mi mail es Jiménez L-José @hotmail. Es mi apellido Jiménez, una L de Leaños,
Jiménez L-José@hotmail.com, y ahí me pueden contactar en cualquier momento. También estoy por el norte, ahí por Tepozotlán, también ahí me encuentro. Ay, qué bonito. Ahorita con las pastorelas, dense una vuelta. Gracias, doctor. Un abrazo. ¡Vámonos!